Me dijeron que no tenían luz en la facultad. Ahora sí ya están teniendo de vuelta. Vamos a ver los dos clases hoy, chicos. Así que quiero que traten de prestar un poquito de atención. Ustedes creo que tienen clase a las 4 de vuelta, así que voy a terminar por lo menos 15 minutos antes, ¿sí? Pero vamos a empezar ya para no atrasarnos, ¿sí? Nuestro examen creo que ya es en 2 semanas, así que tenemos una semana más que posiblemente rindamos ese pequeño examencito y después ya es el parcial, así que tenemos que dar un poco de contenido, ¿sí? Bueno, recordar de la clase 1 que habíamos visto anatomía nasal, habíamos dicho que el hueso, y tranquilo Gabriel, va a quedar grabada la clase, sí, o cualquier cosa, van a poder oír de vuelta. Les voy a compartir después el link. Bueno, tenemos aquí el hueso nasal propio, son realmente dos láminas, una lámina derecha, lámina izquierda. Sí, ese hueso nasal propio está articulado superiormente, habíamos dicho, con el hueso frontal y está articulado lateralmente con el maxilar superior. Sí, entonces tenemos ese hueso articulado con esas dos estructuras. Sí, tenemos entonces una estructura que habíamos conocido como pirámide nasal, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de la pirámide nasal como el conjunto de estructuras que estaban por fuera de la nariz, ¿sí? Entonces, ¿cómo está conformada la pirámide nasal? Por arriba, hueso nasal propio, ¿sí? También está formado por la rama ascendente del maxilar superior, ¿sí? La rama ascendente este es el maxilar superior, ¿verdad? Entonces, esta área se le conoce como rama ascendente del maxilar, rama montante del maxilar o como dices acá, apófisis frontal también. Entonces, vamos a decir que la pirámide nasal tiene sus componentes óseos por encima y por debajo la pirámide nasal tiene los componentes cartilaginosos, ¿sí? Entonces, dos cartílagos, uno cartílago triangular o también denominado cartílago lateral superior, ¿sí? Y por debajo el cartílago lateral inferior o también conocido como cartílago alar, ¿sí? Entonces, esas son las estructuras que forman parte, ¿sí?, de esta pirámide. Tenemos también un poquito de tejido adiposo y por último la línea media, lo que separa a la fosa nasal en dos orificios separados es el cartílago del tabique nasal, ¿sí? Entonces tenemos esos son los componentes de la pirámide nasal. Cuando hablamos entonces de la pirámide nasal, hablamos de los componentes por fuera de la nariz, ¿sí? Luego tenemos nosotros lo que es por dentro, ¿sí? En esta imagen vemos ahí en la línea media, tenemos el septo, el tabique nasal. Esto es el tabique nasal y si lo viéramos con una visión lateral, entonces se vería así. Entonces podemos decir que el tabique nasal está conformado por eh, dos partes, vamos a decir, la parte anterior, si ustedes se tocan un poquito dentro de la nariz, en la parte anterior, van a sentir la parte blanda, ¿sí? La parte cartilaginosa del tabique. Y la parte posterior del tabique nasal es la parte ósea, ¿sí? De este slide, tres preguntas llegaron a salir en los exámenes. Uno, entonces, ¿cómo son los componentes del tabique nasal? El tabique nasal, por una parte, conformado por cartílago septal, ¿sí? Cartílago del tabique, cartílago septal. Es también lo mismo que esto también se le conoce como cartílago cuadrangular. ¿Ven la forma que tiene? Espero que ustedes digan cartílago septal, está súper bien.
y los huesos son dos. Por abajo está el hueso vomer, ¿sí? Y arriba el hueso etmoides, la lámina perpendicular del etmoide. Sí, está la parte vertical, vamos a decir, del tabique, ¿sí? Entonces, tres componentes tiene el tabique. Nosotros habíamos hablado que el hueso etmoides a nivel de la nariz era como una letra T, ¿verdad? Entonces, esta porción vertical formaba parte del tabique nasal. Y la otra porción, que era la porción horizontal del etmoide, entonces va a formar parte del techo de la nariz. Entonces, en este slide vemos, por una parte, componentes del tabique nasal, por otra parte, todas estas estructuras que tenemos nosotros por encima, entonces le vamos a conocer como techo nasal, ¿sí? El techo de la fosa nasal. ¿Cómo está conformado? Entonces los siguientes huesos, hueso nasal propio, hueso frontal, el etmoides, que es la lámina cribosa del etmoides. Si me ponen etmoides igual, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero es la lámina cribosa del etmoides y el esfenoides, ¿sí? Entonces, todos ellos son los componentes del techo nasal, ¿sí? Y luego tenemos el piso nasal, lo que está más por debajo de la nariz. Entonces, si se llega a preguntar, el piso de la nariz está conformado por dos huesos, el hueso maxilar y el hueso palatino, ¿sí? El maxilar superior y el hueso palatino. Además de eso, como parte del piso de la nariz, también el paladar blando forma parte. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros esos tres componentes del piso. Entonces, lo que veíamos en principio era la línea media, esto, la pared medial de la nariz, así le decimos la pared medial porque está en la línea media, ¿sí? Tabique nasal. En cambio, lo que está hacia aquí le llamamos pared lateral, ¿sí? Entonces, en la pared lateral de la nariz, ustedes ven que tenemos los cornetes nasales. Entonces, esta es una visión lateral de la nariz, estamos viendo la pared lateral nasal. Entonces, ahí teníamos los cornetes nasales, recuerdan, cornete inferior, cornete medio y cornete superior, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que teníamos espacios entre los cornetes y es lo que se preguntó en algunas filas con cómo denominamos el espacio entre cornete medio y cornete inferior. Meato medio. Entre el cornete inferior y el piso de la nariz, meato inferior. Entre el cornete superior y el medio, meato superior. Entonces, esto es la pared lateral de la nariz, orificio de entrada de la nariz, vestíbulo nasal, orificio de salida de la nariz, la coana. Ahí tenemos la nasofaringe, ¿sí? Bueno, tenemos datos que podemos ver por fuera de la nariz. Esto, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que esto le va a afectar o no la respiración a este paciente? Venga un paciente con este aspecto de su nariz, ¿va a tener obstrucción nasal o no necesariamente? Eh, esto no afecta, ¿verdad? Esto no afecta, esto es algo por fuera, ¿verdad? Esto es la parte ósea, esto es la pirámide nasal, ¿sí? Entonces, esto no debería generar ningún tipo de dificultad, ¿sí? Entonces, hay
alguna patología, ¿verdad? Como esta, ¿verdad? Que nosotros podemos ver por fuera de la nariz y realmente nos indican patología sistémica, ¿verdad? Entonces, ven en este tipo de deformidad, ¿verdad? En la parte cartilaginosa. Entonces, generalmente tenemos enfermedades sistémicas, puede ser una sífilis, puede ser una lepra, ¿verdad? Lepra lepromatosa, que generen estas deformidades. Entonces nosotros estamos viendo cómo enfermedades sistémicas se manifiestan a nivel nasal, ¿verdad? Mismo esto, ¿verdad? Entonces, probablemente un carcinoma escamoso por la forma que tiene, ¿verdad? Entonces, a nosotros no nos pueden tocar patologías dentro de la fosa nasal o otras más superficiales, ¿verdad? Muchas veces como esto dijimos patología infecciosa, la imagen de la izquierda, imagen de la derecha, patología tumoral. Y luego tenemos el examen por dentro, ¿sí? Rinoscopía. Y tenemos el espéculo nasal, necesitamos un poquito de luz y ahí vamos a poder ver lo que hay dentro de la fosa nasal. Vamos a hacer una práctica antes de terminar el semestre. Entonces, voy a precisar que identifiquen las estructuras por dentro de la nariz. Entonces, en la línea media tenemos el tabique nasal, ¿sí? Y en la pared lateral habíamos dicho que de ahí salían los cornetes, cornete inferior, cornete medio, ¿sí? Entonces, a la rinoscopía anterior dijimos que era el procedimiento sí, que utilizamos para ver la entrada de la nariz y ahí vemos esto, ¿verdad? Esto es lo que se identifica. Tabique nasal, cornete nasal inferior, meato inferior. ¿Cuál de los meatos nasales se puede valorar a la rinoscopía anterior? Y solamente el meato inferior, lo que está por debajo del cornete inferior. ¿Sí? Cornete inferior, un poquito de cornete medio, difícilmente se ve. Entonces dijimos que la fosa nasal era una cavidad bastante larga y solo hasta cierta área podíamos evaluar. Entonces, eso necesitábamos muchas veces complementar con otro estudio, ¿sí? Dijimos que anteriormente se hacía esto, ¿verdad? La rinoscopía posterior, ¿sí? Con una mano, baixa lingua, otra mano espello. E introducíamos eso, se la orofaringe, nuestra luz apuntaba aquí contra el espejo. Y de esa manera podíamos ver lo que había en la nasofaringe, ¿sí? Entonces, imagínense la luz para acá y reflejada aquí. Entonces, habíamos dicho que la rinoscopía posterior era un procedimiento que genera muchas náuseas, precisa mucha colaboración y aparte de eso no es que nos ayuda a tener una visualización muy buena, ¿verdad? Entonces por eso dijimos que la rinoscopía posterior ya hoy día prácticamente no se usa, ¿verdad? Entonces si se llega a preguntar al examen cuál era el estudio de imagen, cuál era el método de explorar la región profunda de la nariz, entonces dijimos que la respuesta iba a ser la endoscopía nasal, ¿verdad? Endoscopía nasal, mejor estudio para evaluar la región profunda de la nariz. ¿Sí? Y cuando digo región profunda me refiero a nasofaringe, techo de la nariz. Eso no se puede evaluar con una rinoscopía anterior. ¿Sí? Todas esas estructuras solamente vamos a poder ver con una cámara, ¿sí? Con un endoscopio nasal. Bueno, vamos a entrar en patología, ¿sí? Lo anterior era la anatomía y vamos a ver un poco de patología, ¿sí? Primera patología, entonces, desvío del tabique nasal, desvío septal, ¿sí? Bueno, les voy a comentar cuatro o cinco características de cada patología, ¿sí? En primer lugar, les comento que el tabique nasal, habíamos dicho, tiene sus áreas
cartilaginosa anterior, su área ósea posterior, y muchas veces esto sufre desviaciones. En primer lugar, primera característica, podemos decir, de los desvíos septales es que estos desvíos no son siempre después de traumatismo. En realidad, la mayor parte de las veces no se asocia a traumatismo previo. ¿Sí? O sea, que significa que propio del crecimiento, el cartílago va creciendo lateralizado o inclusive el hueso va creciendo lateralizado, ¿verdad? Entonces, primera característica que podemos decir de los desvíos septales es que no necesariamente existe un traumatismo previo. Segunda característica, genera una obstrucción nasal. ¿Sí? ¿Cómo es la obstrucción nasal? En este caso es una obstrucción que es unilateral, ¿sí? Es del lado del desvío, es unilateral y es persistente, permanente. ¿Sí? Otra característica, dijimos nosotros que el septo tiene su área cartilaginosa y su área ósea. ¿En qué caso creen ustedes que va a generar más sintomatología al paciente? ¿En qué caso creen que le va a generar más obstrucción nasal? Si el desvío es más anterior o es más posterior, más profundo. Mais profundo. También este desvío. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Carolina? ¿Va a entrar el aire acá o no? Vai. Menos, mas vai. Va a costar muchísimo, ¿verdad? Y miren la otra, el otro vestíbulo, la otra narina está libre. Entonces el aire pasa sin ningún inconveniente. En cambio, cuanto más anterior son los desvíos, entonces van a generar más obstrucción nasal. ¿Sí? Incluso a veces hay un colapso. ¿Qué significa colapso? Que el paciente hace inspiración y el cartílago alar contacta con el desvío. O sea, se cierra totalmente la nariz durante la respiración. En cambio, muchas veces tenemos desvíos posteriores que inclusive son asintomáticos. Hallazgo casual, ¿verdad? Entonces, tercera característica, decimos el desvío del septo, que cuanto más anteriores son más sintomatológicos. Cuarta característica, ¿cómo se trata? ¿El spray nasal va a hacer algún resultado? ¿Las gotas nasales? Para nada. Tratamiento solamente es cirugía. ¿Sí? Método para explorar el desvío del septo y el estudio ideal es la endoscopía nasal. Meter una cámara a profundidad para saber cómo es ese desvío, porque podemos tener un caso como este que es un desvío súper anterior y solamente afecta la parte cartilaginosa. En cambio, hay otros desvíos que empiezan en esta área, en el área 1 de Kotle, así se llaman, y se van hacia el fondo, hacia la nasofaringe. Entonces, con la endoscopía nasal podemos explorar bien la extensión de este desvío. ¿Sí? Entonces, esas son las características del desvío septal. ¿Sí? Esas 5 cosas quiero que sepan para el examen. Otra patología que vamos a ver se llama así laterorrinea. Entonces, ¿a qué llamamos laterorrinea? La laterorrinea es el desvío de la pirámide nasal. ¿Sí? No es solamente el tabique, es la pirámide nasal a la que está lateralizada. Entonces ven en esta imagen y entonces a esto no van a decirle a ustedes desvío del septo. A esto le van a decir desvío de la pirámide nasal o también laterorrinea. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos decir de la laterorrinea? Que la laterorrinea sí se asocia a traumatismos previos. La mayor parte de las laterorrineas son asociadas a un traumatismo previo. ¿Sí? Bueno, quiero que anoten, ¿verdad? Porque no está así en el slide. Traumatismos nasales. Y les voy a comentar algunas características de los traumatismos nasales. Bueno, en primer lugar, eh, traumatismo nasal. Ven esta imagen de un paciente que había llegado a una guardia mía.
¿sí? Traumatismo nasal en este sentido, de aquí para acá. Así fue su golpe, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? No se fracturó el hueso nasal de un lado, se fracturó el otro, ¿sí? Y ven ustedes esta deformidad, entonces, ¿cómo le van a llamar? Laterorineo, ¿verdad? Entonces viene un paciente con un traumatismo nasal, fractura de los huesos nasales. Si tenemos que elegir una imagen para pedirle, lo ideal sería esta, ¿verdad? Una tomografía simple. ¿Sí? Con la TC simple se exploran cualquier tipo de traumatismo, ya sea en el oído, en el cráneo, en la nariz. Todos se exploran con TC simple. Bueno, eso nos va a ayudar. Ven ustedes una imagen sagital como esta, una imagen lateral, en donde el hueso nasal propio debería ser una estructura así recta y ven ustedes cómo hay una solución de continuidad. Hay una fractura del hueso nasal y vemos luego una imagen, un corte axial y se ve también cómo está discontinuo. No es que se están articulando como deberían estos dos huesos nasales, de un lado y el otro, ¿verdad? Entonces, siempre que se pide imagen, pidan TC con todos los cortes. La radiografía es muy poco útil, pero si van a pedir una radiografía, entonces pidan una radiografía lateral de cráneo. Y si es que están en un ambiente en donde no consiguen la tomografía, por lo menos una radiografía lateral de cráneo va a servir. Bueno, entonces tenemos un paciente, traumatismo nasal. Ven ustedes el desplazamiento de los huesos nasales y tenemos dos opciones, ¿verdad? Una opción que es la que se resuelve en consultorio. Si viene un paciente como esto, viene dentro de los primeros 5 días del traumatismo. ¿Y qué podemos hacer en el consultorio? El paciente dijimos que tuvo una fractura en este sentido, ¿verdad? Así recibió el golpe. Entonces tenemos que volver a hacer una fractura hacia el otro lado, ¿sí? Y lo que podemos hacer, si el paciente viene a T5 días, le llamamos reducción fechada, ¿sí? Reducción cerrada. ¿Qué es la reducción cerrada? La reducción cerrada consiste en hacer una fractura en el consultorio, ¿sí? ¿Cómo va a ser la fractura? Y va a ser, ven ustedes, desde el lado desplazado para el otro. Volvemos a romper el hueso nasal. Entonces, algunos libros hablan de que hay que poner un poco de anestesia aquí en la glabela, la unión del hueso nasal con el frontal, otro en la base del domo, en el supradomo, a nivel infraorbitario de un lado, a nivel infraorbitario del otro. Imagínense cuántas infiltraciones con anestesia, con lidocaína. Y a veces eso le genera incluso más dolor. En cambio, yo a este paciente, por ejemplo, le dije, respire profundo y después pico así. Pero es una fractura en el momento, con los dedos, ¿sí? Con las manos nada más. De un lado, el otro, fractura. Eso se llama reducción cerrada. Entonces tenemos en el consultorio hasta 5 días para realizar. ¿Sí? ¿Qué pasa si el paciente acude después de ese tiempo con esa deformidad? Entonces tenemos que hacer la fractura en quirófano y a eso le llamamos reducción abierta. ¿Sí? Entonces en la reducción abierta hablamos ya de un procedimiento que se llama rinoplastía. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un corte, ¿verdad? Levantar un poquitito la pirámide, volver a romper por dentro, entonces implica ya mucho más trabajo y obviamente más costo también para el paciente. Entonces tenemos reducción abierta, reducción cerrada. Eso con respecto a los traumatismos. Otras cosas que vamos a hablar acerca de los traumatismos es acerca de la presencia o no de sangrado nasal. Sí, entonces pueden anotar porque son cosas diferentes las que vamos a hablar. Entonces hablamos acá con respecto al sangrado nasal. La mayoría, vamos a suponer, sí presencia de sangrado y luego vamos a hablar de otro que es no presencia de sangrado. Paciente recibe un traumatismo nasal, se fractura el hueso nasal propio y eso genera un sangrado, ¿sí? ¿Cómo es el sangrado? Y en general es autolimitado. Es un sangrado pequeño, es un sangrado que no es muy abundante.
¿sí? Un sangrado autolimitado, eso significa que se detiene espontáneamente. Puede sangrar 15 minutos, media hora por rotura del hueso nasal y después se detiene. Entonces, en ese proceso ustedes pueden introducir una pequeña gasa con adrenalina, eso vamos a ver en una práctica, ¿verdad? Básicamente, estas fracturas generan un sangrado pequeño. Y tenemos el otro caso donde el paciente recibió un traumatismo nasal, ¿sí? Y acude al consultorio por una obstrucción de una fosa nasal. No sangró. Entonces, ahora el segundo caso. Traumatismo nasal, SEM sangramento, SEM epistaxis. Y viene el paciente con mucha obstrucción unilateral. ¿Recuerdan ustedes el caso que habíamos visto en el oído, en el pabellón auricular? Traumatismo de oído, ¿sí? Que no generaba sangrado, pero sí una deformidad del pabellón. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamaba esa patología? Autohematoma. Así mismo, Carolina. Entonces, en este caso tenemos una patología muy similar que le vamos a llamar hematoma del tabique, ¿sí? Entonces, si recuerdan el hematoma, entonces esto es algo muy similar. Paciente recibió un traumatismo nasal importante, no existe sangramiento. ¿Por qué? Porque la mucosa septal está íntegra, está conservada. Entonces, significa que eso sangró por debajo de la mucosa y la sangre ficó aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo viene el paciente? Y viene con una obstrucción nasal importante. ¿Sí? Entonces, a la rinoscopía anterior, al examinarle, lo que vemos es un abombamiento septal. ¿Sí? El tabique está totalmente abombado y casi cerrando ven una fosa nasal. ¿Sí? Entonces, obstrucción nasal, puede tener también un poco de dolor el paciente. ¿Cómo le tratábamos al hematoma, al otohematoma? Drenagem. Bien, bien, drenaje más. Vendagem compressiva. Muy bien, entonces acá, misma cosa. Drenaje con bisturí, ¿sí? Drenaje con bisturí y luego nos vamos a poner un vendaje por forane. Vamos a hacer un taponamiento nasal bilateral, ¿sí? Entonces, tratamiento del hematoma del tabique, eso es una urgencia. Tenemos que hacerlo rápidamente, un drenaje con bisturí y luego tapón nasal bilateral. ¿Qué es lo que usamos? Algo que les voy a mostrar a ustedes en la práctica que hagamos, que es la esponja. Taponamiento con esponja. Entonces ahí les voy a mostrar cómo una esponja puede entrar en la fosa nasal. ¿Sí? Tapón con esponja. Bueno, entonces se trata así, obviamente, de dar antibióticos, ¿sí? Antibióticos preventivos. ¿Cuáles eran las complicaciones? ¿Se acuerdan las complicaciones del otohematoma para comparar con estas complicaciones del hematoma del tabique? Pasaba si no se trataba adecuadamente el otohematoma. Recuerdan que una complicación es, vamos a suponer en este caso, hacemos solamente un drenaje con bisturí y no metemos el tapón. Primera complicación era que recidive, ¿se acuerdan? Vuelve a reaparecer. Y otras complicaciones era infección, o sea que esta sangre que está aquí se torne un absceso, ¿sí? Se convierte en un absceso nasal. Y una tercera complicación ya más grave sería una perforación del tabique, ¿sí? Entonces esas son las tres complicaciones del hematoma del tabique no tratado. Otra patología, perforación del septo. Aquí en perforación del septo, perforación del tabique,
vamos a ver dos cosas básicamente. En primer lugar, los síntomas que se presentan cuando un paciente tiene una perforación septal, y esos síntomas van a ser unos síntomas que nos indiquen que la fosa nasal perdió su función, ¿sí? Entonces vamos a recordar las funciones de la nariz, ¿sí? Una función del olfato. Entonces en este caso hay disminución del olfato, ¿sí? O sea, ahí la anoté en el chat, la disminución del olfato es la hiposmia, ¿sí? Puede haber hiposmia. Otra función de la nariz, eh, calentamiento del aire. Aquí justamente es ese el problema, ¿verdad? Entonces, aquí no es que tenemos una nariz con secreción, no es que hay rinorrea. Acá hay lo opuesto, hay una nariz muy seca, ¿sí? Y esa nariz muy seca se puede ver, como le anoté ahí en el chat, con costras, ¿verdad? Entonces, son eh, áreas de moco muy espeso, ¿verdad? Entonces, tenemos una nariz seca, con costras, el paciente con alteración del olfato. Y ustedes pueden decir, ¿cómo este paciente no va a poder respirar? Porque otro de los síntomas es la obstrucción nasal, ¿verdad? El pasaje del aire tiene que ser lineal por la nariz hacia la nasofaringe. Y cuando tenemos un orificio en el septo, entonces tenemos nosotros un pasaje alterado del aire, un pasaje turbulento, ¿verdad? Entonces hay obstrucción nasal como otro síntoma. La epistaxis es muy rara, no es para nada frecuente, ¿sí? Y otro síntoma que sí observamos en los pacientes es que muchas veces tienen un silbido nasal en el momento de hacer inspiración o expiración. Muchas veces tienen silbido. No, es como, ahí les anoto en el chat como de silbido. Y no es como en el chat que me puse en el examen, que me ponen síntoma de perforación septal, como zumbido me ponen. Vayas a equivocarte, Carolina. Zumbido es del oído, ¿verdad? Este es silbido, un asobio, ¿sí? Tiene un sonido en la nariz cuando la perforación es muy anterior, ¿sí? Bueno, muchas causas, ¿verdad? No, le falta la letra L, silbido, ¿sí? No sé qué significa civil, no sé si es otra cosa en portugués, pero esto es asobio, es silbido. Bueno, otra cosa importante acá en perforación del septo es causas, motivos de perforación septal, ¿sí? Ponerme causas posibles. ¿Qué me van a poner si les pongo así? En el examen uno de sus compañeros me puso uso de cotonete. Porque hay que ser un poquito agresivo con el cotonete. Se causas posibles, ¿sí? Neoplasias, granulomatosis, ¿sí? Infecciones como sífilis, lepra, tuberculosis, leishmaniasis. Esas son causas comunes. Y Carolina pone otro uso de cocaína, cierto, está muy bien. Eh, Eso está súper bien. Uso de cocaína. Causa más común, si se le pregunta en el examen, ¿cuál es la causa más común, la causa más frecuente de perforación septal? La causa más común es la iatrogenia, ¿sí? Postquirúrgico es lo más común de perforación septal. Porque ustedes pueden decir, sí, pero sífilis, no. La sífilis con manifestaciones de ese nivel es rara, ¿verdad? Lo mismo, uso de cocaína, por supuesto que existe, pero en el consultorio diario lo que más vemos como causa de perforación septal, entonces es la iatrogenia.
Por supuesto, dijimos también el hematoma no tratado, ¿verdad? El hematoma de tabique no tratado también es una causa. Neoplasias. Patología de los cornetes nasales. Vamos a comparar con la patología del tabique nasal. ¿Sí? Entonces, si anotaron ahí, van a poder comparar ahora con la patología de los cornetes. En primer lugar, podemos hablar de patología de los cornetes, ¿verdad? Vamos a hablar en primer lugar de la hipertrofia de los cornetes, la hipertrofia que va a ser el aumento del volumen de los cornetes, como un sinónimo de una doença. Van a oír mucho que es la rinitis alérgica. Entonces, hablar de rinitis alérgica es prácticamente lo mismo que hablar de hipertrofia de los cornetes nasales. ¿Sí? Entonces, ya saben ustedes, si hablamos de cuadro asociado a la alergia, entonces decimos que estos pacientes vamos a encontrar en sangre, pacientes obviamente con obstrucción nasal. Si queremos tener un poquito de datos de su obstrucción nasal, explorar un poquito más laboratorialmente, van a tener eosinofilia, ¿verdad? Muchos eosinófilos en sangre. Y otro hallazgo podría ser también el aumento de la IgE, ¿verdad? La IgE total, como datos generales, ¿verdad? De una rinitis alérgica a nivel laboratorio, ¿sí? En cuanto a los síntomas clínicos, el síntoma más común va a ser la obstrucción nasal, ¿sí? Puede haber también rinorrea, porque los cornetes aumentados de volumen generan mucho moco, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tamaños, ¿verdad? De los cornetes nasales, algunos que son pequeñitos, otros más grandes. Entonces, ¿cómo es la obstrucción nasal comparando con la patología del tabique nasal? A diferencia de la patología del tabique, en donde dijimos que la obstrucción era unilateral, del lado del desvío, entonces es una obstrucción bilateral. De los dos lados crecen los cornetes. En este lado de la imagen solamente estamos viendo el tamaño normal de un cornete que permite el pasaje tranquilo del aire. En cambio, del otro lado vemos que el aumento de volumen del cornete nasal genera una dificultad para el pasaje del aire. Entonces, con respecto a la patología de los cornetes, vamos a decir que es una obstrucción nasal bilateral. En segundo lugar, a diferencia de la de los desvíos del septo que generaban una obstrucción permanente de un lado, esta es una obstrucción nasal fluctuante. ¿Sí? Entonces, tenemos pacientes, ¿verdad? Que respiran súper bien cuando están al aire libre, están bajo el sol, ingresan al aula, tenemos aire acondicionado, temperatura fría, obstrucción nasal, ¿sí? O pacientes que respiran excelente a la mañana, toda la mañana, y al llegar la noche, mucha obstrucción nasal. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Qué es lo que varió de tamaño? ¿Qué es lo que cambió dentro de la nariz? Y son los cornetes nasales, ¿sí? Entonces los cornetes nasales generan una obstrucción nasal fluctuante, una obstrucción que va cambiando, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con que puede cambiar? Y que puede cambiar fisiológicamente, ¿verdad? Esa situación, ¿verdad? Muchas veces tenemos nosotros alergias conocidas a ciertos hongos, al polvo, a diferentes cosas. Y otra vez que tenemos una alergia, ¿verdad? A cuestiones físicas, ¿verdad? Entonces, el único test que nos puede servir es ese IgE, ver la eosinofilia total, ¿verdad? Les digo eso porque los alergistas le hacen test cucarachiña, ácaro, de mil cosas y dicen al final no saben cómo tratarle, ¿verdad? Porque hay alergia física, esa alergia a ese cambio de tiempo, esa alergia al aire acondicionado, a ciertos olores, la gasolina, eso no sale en ningún test de sangre, eso es diagnóstico clínico. Entonces, así se manifiesta la patología de los cornetes nasales y al ser
principalmente asociado a la alergia, dijimos, ¿verdad? Como sinónimo de rinitis alérgica. Vamos a tratar de dos formas, ¿verdad? En primer lugar, a nivel nasal, le podemos indicar sprays con corticoides, ¿sí? Entonces, corticoides nasales en forma de spray, ¿verdad? Mometasona o fluticasona o budesonide, cualquiera de estos sprays podemos utilizar. A nivel oral, tenemos que dar también antialérgicos, ¿verdad? Y dentro de lo que son los antihistamínicos orales, tenemos muchísimos, ¿verdad? Loratadina, desloratadina, cetirizina, levocetirizina, fexofenadina, cualquiera, ¿verdad? Cualquier un spray nasal, antihistamínicos orales o montelukast, ¿verdad? Que ya está dentro de otro grupo de familia, pero que también son antialérgicos, ¿verdad? Entonces tratamos inicialmente así la patología de los coronetes, la hipertrofia de los coronetes, y luego si es muy severa la hipertrofia y ya no hay caso de voltar, entonces hacer una cirugía. El cornete también se le conoce como turbina. Entonces, cirugía de los cornetes nasales podemos realizar y eso nosotros conocemos como turbinectomía, ¿verdad? Pero eso es como comentario, ¿verdad? No es que yo le voy a preguntar. Sí quiero que sepan en general cómo se trata esto. Entonces, la hipertrofia es el aumento de tamaño de los cornetes nasales y tratamos de la manera que acabamos de decir. Y luego vamos a ver el otro caso de patología de los cornetes nasales que vamos a llamarle atrofia de los cornetes nasales. ¿Sí? Atrofia, una disminución total del volumen. ¿Cuál creen que podría ser un motivo de que el cornete se achique totalmente y que deje de funcionar? ¿El uso de qué cosa? Se usa muchísimo. Uso de vasoconstrictores nasales. El uso de vasoconstrictores nasales nos va a dar, ahí les anoté en el chat dos cosas, ¿verdad? Atrofia de los cornetes o lo mismo que decir el síndrome de la nariz vacía. ¿Qué significa eso? El paciente utiliza vasoconstrictores de forma repetida, ¿verdad? Que puede ser neosoro, paciente que usa adrenalina, oximetazolina, por mucho tiempo eso va llevando a que el cornete nasal cada vez disminuya de tamaño hasta que se atrofie totalmente y deje de tener función. Entonces tenemos pacientes que tienen una cavidad nasal muy amplia, pero que la nariz es como que no funciona correctamente. El cornete, yo le suelo explicar a los pacientes que es como un sensor. Entonces el cornete nos ayuda a percibir la entrada del aire. Si no tenemos cornete, entonces tenemos pacientes que no perciben el ingreso del aire y a eso se le conoce como síndrome de la nariz vacía. Y en el examen se pregunta a qué se asocia el síndrome de la nariz vacía y me pueden poner atrofia de cornete o me pueden poner uso de vasoconstrictores, ¿sí? O incluso me pueden poner perforación del tabique. Eso también es una causa de la nariz vacía, una nariz con mucha cavidad, pero con un orificio en la fosa nasal, es una nariz que no funciona. ¿Alguna duda hasta ahí? Muchas. Na hora da prova, doutor. No, falta todavía, Carolina. Un poquito más. Media hora más de clase. Hasta las 3:30. Não, eu falei que não tem dúvida, que está tudo ok até aqui. Ah, excelente. Súper. Un poquitito más. Media hora más. Porque estamos súper
atrasado, solo por eso tuve que quedar muy rápido. Bueno, enfermedad, aparte con usted, creo que no tuvimos una clase y sí tuve con la otra sesión la semana pasada, creo que fue que me compliqué. Bueno, trastorno nasosinusales parte 2 que son las sinusitis. Bueno, ya vimos recién esta imagen, ¿sí? Huesos del macizo facial, y son huesos que si ustedes se tocan, si ustedes se palpan, van a percibir que están, parecen como huesos muy sólidos, muy compactos, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tenemos unos espacios neumáticos, tenemos unos espacios llenos de aire, entonces dentro de estos huesos, si nosotros sacáramos esto, veríamos el conteúdo. Así se verían estos huesos de la nariz, o sea que tienen cavidades, ¿sí? Quiere decir que estos huesos de la cara tienen una pared anterior, que sería esta. Si sacamos la pared anterior, tenemos pared posterior, pared lateral, todo eso huesos. Entonces, esos espacios neumáticos se conocen como senos paranasales. Los senos paranasales son totalmente independientes, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, este que corresponde al maxilar, lado derecho, frontal del lado derecho, etmoides, lado derecho, ¿sí? Y lo mismo el izquierdo. Entonces, a este conjunto de estructuras le llamamos senos paranasales, que es este tema que vamos a ver ahora. Bueno, los senos paranasales son cavidades que están en comunicación con la fosa nasal. La fosa nasal, recuerdan que dijimos que tenía un epitelio de tipo cilíndrico, un epitelio respiratorio. Entonces el aire que ingresa por la fosa nasal debía pasar dentro del seno, ¿sí? Todo ese aire que ingresa a la fosa nasal también debe ingresar. Y entonces esto nos puede hacer recordar un poquito a la función que cumplía lo que era la trompa de Eustaquio, si se acuerdan ustedes. La trompa de Eustaquio tenía dos funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era la función de la trompa? Drenagem e ventilação. Excelente, Carolina. Entonces, nosotros necesitamos que el seno realice ambas cosas. Tenemos, nosotros dijimos, epitelio respiratorio acá, ciliado, células caliciformes, tenemos también dentro del seno. Entonces necesitamos las dos cosas, necesitamos que exista ventilación, que ingrese el oxígeno, y por otra parte, la secreción mucoide, producto de las células caliciformes, necesitamos que se drene a la nariz, ¿sí? Y eso se da gracias a unos pequeños orificios que cada uno de los senos paranasales contiene, que se llama ostium. Acá figura el nombre, ¿sí? Ostium. ¿Qué es el ostium? Entonces el ostium es el orificio de drenaje de cada seno paranasal. Entonces necesitamos que ese orificio esté abierto y por eso les decía, les comparaba con la trompa de Eustaquio. Ese orificio, el rodete tubárico, debía estar libre para que se cumplan esas dos funciones. Y la misma cosa aquí a nivel del ostium, ¿sí? Los senos paranasales deben salir. Cada seno tiene su propio ostium, ¿sí? Bueno, vamos a repasar. Esto es la línea media, ¿sí? La biquia nasal está en la línea media y en la pared lateral tenemos estas estructuras, los cornetes, etmoides. Van a ver ustedes dónde realiza su drenaje la mayor parte de los senos paranasales. Me van a decir ahora. Seno maxilar drena acá, ¿sí? Este es el piso de la nariz. Cornete inferior, cornete medio, meato inferior. Entonces, este entre el piso de la nariz y el cornete inferior, y entre el cornete medio y el cornete inferior es el meato medio. Seno maxilar, meato medio. Frontal y el etmoide anterior, meato medio. Entonces podemos decir como una generalidad que la mayoría de los senos paranasales realiza su drenaje a nivel del meato medio.
¿sí? La mayor parte de los senos paranasales, el maxilar, el frontal, el etmoides anterior, drenan el meato medio. ¿Sí? Si vemos una imagen lateral, entonces habíamos dicho que esto era el meato inferior, el espacio entre el piso de la nariz y el cornete inferior, el meato medio, el espacio entre el cornete medio y cornete inferior, meato superior, entre el cornete superior y el cornete medio. ¿Quién drena el meato superior? Este seno esfenoidal drena el meato superior y también el etmoides posterior. Etmoides posterior más esfenoides, entonces drenan en el meato nasal superior. Y teníamos aquí esto que dijimos que era el meato nasal inferior. Tenemos nosotros al nivel del ángulo supraexterno del ojo una glándula denominada glándula lagrimal. Esa glándula va hacia el canto interno, ¿sí? Donde tenemos un hueso denominado hueso lagrimal. Ese hueso tiene un pequeño conducto que va hacia la nariz. Se llama conducto nasolagrimal. Eso explica por qué ustedes están llorando, cosa que no va a acontecer después de rendir su P2 de otorrino. Van a estar muy felices, llorando de la felicidad en todo caso. Después de unos segundos, entonces, ¿qué pasa con esas lágrimas? Pasan a la nariz y tienen ustedes rinorrea. ¿Sí? ¿Cómo se explica eso? Por medio de un canal, por medio de un conducto que mete las lágrimas del hoyo a la nariz. Entonces, eso se llama conducto nasolagrimal. Y el conducto nasolagrimal, ¿en qué parte de la nariz libera las lágrimas? Aquí, abajo, meato inferior. ¿Sí? En el meato inferior, entonces acontece el drenaje del conducto nasolagrimal. Saben ustedes entonces ahora el meato medio, donde drena la mayor parte de los senos, meato superior, donde drena el efenoide y el etmoide posterior, y en el meato inferior drena el conducto nasolagrimal. Bueno, vamos a ver, esa es la introducción, ¿verdad? De los senos paranasales, cómo se entiende que tienen que realizar su drenaje, ¿sí? Bueno, entonces aquí le vamos a conocer como una sinusitis, o mejor dicho, rinosinusitis. Entonces, es una patología inflamatoria en donde existe un acúmulo de secreciones dentro de uno o varios senos paranasales. ¿Sí? Cúmulo de secreción. O sea, eso le vamos a llamar una rinosinusitis, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se acumuló esa secreción dentro del seno? Y vamos a tener diversos motivos, ¿verdad? Por ejemplo, uno podría hacer, esto vamos a ver más adelante, no se preocupen, quiero introducirle nomás patologías acá, ¿verdad? En el ostium. ¿Qué puede ser una patología en el ostium? Describido del septo, así. Una tumoración ahí que se bloquee esto, ¿verdad? Entonces se acumula la secreción. Clínicamente, ¿cómo se manifiestan las rinosinusitis? ¿Cuándo sospechan ustedes de que el paciente tiene una sinusitis? Tenemos algunos síntomas clínicos que son muy comunes, ¿verdad? Muchas veces. Dolor de cabeça. Muy bien. ¿Qué más? Está bien, eso es uno, ¿verdad? Un síntoma. Tenemos 4 síntomas clásicos, ¿verdad? En primer lugar, se habla que como síntomas más importantes están la obstrucción nasal, ¿sí? Y la rinorrea, ¿verdad? La secreción nasal. Entonces, esta obstrucción nasal, o también llamada bloqueo, congestión, más rinorrea. La rinorrea, esta secreción nasal, puede ser anterior. ¿A qué me refiero con una rinorrea anterior? A un paciente que acuda al consultorio y nosotros en el momento de hacerle el examen físico
estamos viendo que tiene salida de secreción por la fosa nasal. Esa es una rinorrea anterior que el paciente muchas veces percibe. Y otra es la rinorrea posterior, una sensación de un goteo constante a nivel nasofaringeo que pasa hacia la cavidad oral. El paciente muchas veces nos dice eso, siento que tengo moco todo el tiempo en la garganta, ¿verdad? Entonces la rinorrea, esa secreción puede ser anterior, puede ser posterior, ¿sí? Luego, tercero, dijimos, o sea, dijo la compañera Lorena muy bien, la cefalea. ¿Cómo es este dolor de cabeza? ¿Cómo es esta cefalea? Es una cefalea de tipo pesadez, ¿sí? Pesadez, no es una cefalea pulsátil como la migraña. Esta es una cefalea de tipo pesadez y decimos, si ustedes recuerdan, su libro de semiología médica hablaba de esto, cefaleas tipo gravativas, el nombre más médico, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esa cefalea? Asociada a la gravedad, o sea, empeora al baixar la cabeza. Porque si tenemos secreción aquí dentro del seno y el paciente baja la cabeza, esa secreción se mueve y siente más molestia al paciente. Entonces una cefalea de tipo pesadez, no es una cefalea pulsátil, ¿verdad? Se le puede decir sensación de presión o sensación de pesadez. Y como cuarta característica clínica es la alteración del olfato. ¿Sí? Puede ser una disminución, una hiposmia o una pérdida total que es la anosmia. Entonces, díganme ustedes, paciente que viene por obstrucción nasal, cefalea, alteración del olfato, yo puedo confirmar mi diagnóstico en base a lo que el paciente me está contando. ¿Sí o no? Sí, la clínica es soberana, doc. Está súper bien en lo que dice Lorena, ¿verdad? Es súper importante preguntar los síntomas y todo eso, ¿verdad? Pero en este caso, yo les dije, hace un ratito les hablé de una doença que se llamaba hipertrofia de los cornetes, rinitis alérgica. Ese te puede dar todito. Entonces, ¿cómo puedo hollar el conteúdo, ya sea de los senos paranasales, lo que hay dentro, o lo Una que hay radiografía dentro de del la seno, fosa nasal? del seno, una Claro, radiografía necesito del seno. una imagen, ¿verdad? Entonces, la imagen ideal es una TC, ¿sí? Una TC simple. Sí o sí necesitamos una imagen para poder decir, ah, esta se confirma una sinusitis. O si no, a veces es una rinitis alérgica nomás. Una rinitis severa, una hipertrofia severa del cornete nasal. Pacientes que usan mucha nafazolina, neosoro, tienen obstrucción nasal, pérdida de olfato, todo tienen. Y al final no tienen nada de sinusitis. Necesitamos una imagen para poder saber el contenido. Entonces, una opción es una TC simple. La otra opción es una endoscopía nasal. ¿Sí? Lo ideal es hacer ambas, ¿verdad? Pero si en el examen sale esa pregunta, si se puede confirmar así, o el paciente que tiene estos síntomas clínicos, necesito confirmación por medio de, y me pueden poner endoscopía nasal o me pueden poner TC. ¿Sí? Doutor, por que que os médicos de pronto-socorro ficam pedindo raio-x de seios da face, então? Y la radiografía, en realidad, lo mismo que en el caso de los traumatismos nasales, la radiografía hoy día casi no usamos y les voy a mostrar enseguida unas imágenes de la tomografía. Entonces, la radiografía sería un método así en casos de urgencia, ¿verdad? Y más bien en adultos nada más va a servir la radiografía, porque en el niño estos senos paranasales eh, no están ainda neumatizados. Esto
cuando el niño nace, esto es chiquitito. El primer seno paranasal en neumatizarse es el maxilar y es una cavidad súper chiquitita. Y a medida que va creciendo el paciente, se neumatiza el maxilar, después se neumatiza el etmoide, después el esfenoide y último el frontal. Entonces una radiografía a veces no se ve nada, ¿verdad? En un adulto podría ser, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la incidencia? ¿Cuál puede ser el corte que vamos a pedir para valorar los senos paranasales? Ahí les anoto en el chat. ¿Cómo van a solicitar radiografía? Y es que es lo único que tienen. Tienen que pedir sí o sí estos tres cortes, pelo menos. ¿Sí? Mentonasoplaca, frontonasoplaca, una radiografía lateral, la radiografía lateral para ver el efenoide. Entonces, idealmente una TC con los tres cortes, ¿verdad? Coronales, axiales y sagitales, ¿verdad? Pero si, como les dije, tienen mucha dificultad, están en una ciudad muy lejana donde tienen tomografía y quieren tener algún dato y bueno, pillan esos tres cortes de radiografía. Repite, Doc, los tres cortes, coronal, septal y Coronal, sagital, le anoto en el chat, axial. gracias. Ok. Necesitamos entonces confirmar con una imagen, ¿verdad? La rinosinusitis. Y tenemos diferentes clases de problemas, ¿verdad? Esto yo les voy a comentar nada más a ustedes. Y no hace falta que, o sea, esto no va a salir en el examen, es solo un comentario acerca del origen, la etiología de una rinosinusitis, ¿verdad? Vamos a hablar primero de esto, ¿verdad? Del problema del ostium, ¿verdad? ¿Qué puede acontecer a nivel del ostium? Vimos ya que el ostium era ese orificio que permitía el drenaje de secreción del seno. Entonces, cualquier clase de bloqueo de este ostium va a llevar a una acumulación de secreción aquí. ¿Sí? Entonces, un desvío del septo, una tumoración nasal, ¿sí? Cualquier causa de bloqueo. Luego, ¿qué va a acontecer si se acumula la secreción aquí? En primer lugar, si tenemos un bloqueo del ostium, el oxígeno no va a ingresar dentro del seno. Entonces vamos a tener cada vez más CO2, pH más ácido. pH más ácido, más sobrecrecimiento bacteriano, y más purulencia dentro del seno. Otro problema que puede pasar para predisponer a una sinusitis son problemas de los cilios. Entonces, ¿qué puede pasar a nivel de los cilios? Nosotros tenemos algunas enfermedades congénitas y otras adquiridas de los cilios. Ya tuvieron ustedes, ya están teniendo pediatría, ¿verdad? ¿Qué test se le pide a los niños al nacer? Vamos a Teste ver ya eso. de orejita, pezinho. ah, ¿Qué olhábamos con el test do pezinho? Una enfermedad. Hay tres enfermedades clásicamente, ¿verdad? Pero la que en este caso me interesa es la fibrosis quística, ¿verdad? Y les cuento que la fibrosis quística es una enfermedad de los cilios, de todo el cuerpo. Entonces van a decir en qué parte del cuerpo hay cilios aparte de la nariz. Les dejo pensar un segundito y les cuento mientras que una enfermedad en donde hay una mutación en una proteína transmembrana de los cilios. La proteína está mutada, entonces los cilios no se mueven en ninguna parte del cuerpo. ¿Y en qué otra parte tenemos nosotros entonces cilios? Aparte de la nariz, los senos paranasales. Na traqueia. ¿Está bien, Carolina? La tráquea, los pulmones.
Ustedes saben por qué se pide muchas veces ese test. Lo ideal es hacer, Não. Os alvéolos também, doutor, não? ¿en dónde? Porque em alvéolos pulmonares, Está bien. é porque a parede fica muito rígida, a respiração para quem tem fibrose cística é muito complicado. En todos los cilios. Y como les digo, esto debería ser un test que se hace de rutina, pero muchas veces se pide cuando el niño tiene problemas gastrointestinales, porque todo el tubo digestivo, recuerden que hay cilios, cilios. Entonces, el niño tiene un problema de defecación, no defeca 5 días, 7 días, nace y no defeca, entonces se empieza a buscar diferentes causas, ¿verdad? Y una causa podría ser una parálisis de los cilios, donde tiene problemas así, ¿verdad? Alteración de la defecación o de repente mucha diarrea, ¿verdad? Muchas alteraciones tienen estos chicos, entonces ahí se sospecha de la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad de los cilios de forma congénita y a nivel de los senos paranasales, ¿cómo se va a manifestar esa parálisis de los cilios? Y obviamente las secreciones se van a empezar a acumular muchísimo. Y son niños que hacen infecciones todo el tiempo, sinusitis, otitis media, oído medio, epitelio respiratorio, neumonía a repetición y finalmente mueren de complicaciones respiratorias, la mayoría de las veces. Y otros casos son de enfermedades de los cilios adquiridas. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la infección por COVID, la infección por influenza? Muchas veces dos síntomas clásicos, ¿verdad? Ante esa clase de infecciones, ¿verdad? Uno, el aumento de secreciones nasales para tratar de matar al germen, y por otra parte hay una parálisis de los cilios. Entonces, ¿en dónde está el centro del olfato? ¿En qué parte de nuestra nariz nosotros podemos oler? ¿Qué parte captamos los cheiros? Né, por nariz. No, pero ¿en qué parte? Tenemos una nariz grande, ya les dije. Flamen aqui, boss. Muy bien, Carlos Alberto. Primera vez que habló, pero estaba atento. Arriba, 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 arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas las partículas de olores que ingresan por la fosa nasal tienen que ser transportadas por los cilios hasta el teto, ¿verdad? Hasta el techo. ¿Y qué pasa en las infecciones, influenza, COVID, cualquier infección aguda? Entonces, esos cilios están paralizados, entonces hay alteración del olfato, ¿sí? El paciente no puede captar los olores. Y muchas veces esa parálisis luego se recupera, una parálisis transitoria, el paciente después del COVID recupera el olfato, ¿sí? Pero esa parálisis de los cilios nos va a afectar el olfato, nos va a afectar también el transporte de secreciones. Por eso se ve como una de las estructuras involucradas en la sinusitis. Y por último, las glandulares, ¿verdad? Que sería el aumento de células, el aumento de producción mucosa de las células caliciformes en casos clásicos de pacientes con alergias. Alergia nasal es cualquier clase de sustancia que ingresa en la nariz y el paciente hiperproduce moco, ¿verdad? Entonces acá les dejo la parte teórica, si es lo que quieran leer. Yo no creo que les pregunte. Bueno. En cuanto al tiempo de evolución, en otorrino recuerden que todo caso agudo es el que dura hasta 3 semanas, ¿sí? Idealmente menos de 3 semanas hablamos de agudo y caso crónico es más de 3 meses, ¿sí? Esto es para sinusitis, para faringitis, para otitis, para todo en otorrino agudo hasta 3 semanas, crónico más de 3 meses. Esto sí es súper importante. Bueno. En cuanto a la fisiopatología, al origen de la rhinosinusitis, tenemos diferentes causas, ¿sí? Y diferentes tratamientos. En primer lugar, lo que quiero que hagamos es una diferencia entre estas 3 sinusitis y la que está abajo. ¿Sí? Estas 3 sinusitis que están acá arriba se van a llamar sinusitis secundaria. ¿Sí? ¿Qué significa sinusitis secundaria? De causa adquirida. ¿Sí? Y luego tenemos abajo la primaria o
la congénita. ¿Sí? Entonces, obviamente, si en el examen se pregunta cuál es la sinusitis más común, y me van a poner la secundaria. ¿Sí? La primaria nos vamos a referir a fibrosis quística, Cartagener, diferentes enfermedades. ¿Sí? Primero, rinosinusitis alérgica. En estos casos, en cualquiera de estos casos, el paciente puede tener esos mismos síntomas que dijimos. Esa obstrucción nasal, esa alteración del olfato, esos son síntomas comunes a la rinosinusitis. Entonces vamos a hablar solamente ahora de las diferencias. ¿Sí? Entonces, una rinosinusitis alérgica. ¿Cuál puede ser una diferencia clínica? En primer lugar, el paciente puede tener algo que es el prurito, la cosera, ¿verdad? Tiene prurito nasal, prurito ocular, ¿sí? Es algo súper característico de eso, el prurito y los estornudos, ¿sí? Otra cosa clínicamente que podemos encontrar la mayor parte de las veces en la rinosinusitis alérgica es la presencia de una rinorrea clara, una rinorrea hialina, una secreción entonces clara por la nariz, ¿sí? Entonces, eh, estos pueden ser casos de hipertrofia de cornete nasal que no se trató, ¿verdad? Y evolucionó a esto. Entonces, vamos a encontrar en la rinosinusitis alérgica también eosinofilia, también aumento de IgE. ¿Sí? Ya saben, pues, clínicamente, prurito, tornudo, rinorrea clara, generalmente bilateral. La alergia siempre es bilateral, ¿verdad? Laboratorialmente, entonces eosinofilia, aumento de IgE, y vamos a tratar, como dijimos, la hipertrofia de cornetes, o sea, con spray de corticoides más los antialérgicos orales. Y se puede considerar también el uso de corticoides orales, ¿sí? O sea, el corticoide oral, corticoide nasal, ¿sí? Corticoide oral, corticoide nasal, antihistamínica. Entonces, eso con respecto a la sinusitis alérgica. Segundo caso, rinosinusitis de causa infecciosa. Bueno, ¿qué hay que saber de esto? Clínicamente, ¿cuál podría ser una diferencia? Y podemos decir algo muy común es la presencia de fiebre. Entonces, estamos hablando de una agudización, ¿verdad? Presencia de fiebre. ¿Cuál es el germen que más ocasiona la rinosinusitis infecciosa? Y es el neumococo. Entonces, el Streptococcus pneumoniae es el germen más común ocasionante de rinosinusitis infecciosa. También, obviamente, existe virales, hay diferentes bacterias, pero la más común es el neumococo. Realmente el neumococo es luego parte de la flora de la nariz, pero es el más común que puede ocasionar la rinosinusitis. Entonces, eso. Respecto a la clínica, ya le dije, paciente puede tener fiebre, puede tener tumefacción, también eso es algo clásico también en la rinosinusitis infecciosa aguda. El paciente tiene, recuerden que dijimos que el paciente tenía una cefalea, una pesadez, ¿verdad? Y además de tener esa sensación de pesadez, muchas veces en los casos de rinosinusitis infecciosa, el paciente tiene una tumefacción, o sea, se nota cómo está dematizada la cara, ¿sí? Entonces puede tener fiebre, tumefacción, rinorrea purulenta, ¿sí? La alérgica dijimos que es una secreción clara, ¿verdad? En este caso una secreción muy espesa y fétida muchas veces, ¿verdad? Rinorrea purulenta. Bueno, germen ya saben, el Streptococcus pneumoniae. Y el tratamiento de la rinosinusitis infecciosa es igual que se le trata a cualquier infección por estreptococo. O sea, tratamiento con amoxiclavulánico. ¿Sí? Amoxiclavulánico, pelo menos 7 días. ¿Sí? Eso es igual en faringitis, sinusitis, otitis media. Todo se trata con amoxiclavulánico. Y en este caso, además de usar el antibiótico oral,
a nivel nasal podemos indicar dos cosas. Podemos indicar los corticoides nasales, esos sprays que ya dijimos, o podemos también agregar los lavados nasales. Este es uno de los pocos casos que hacemos lavados nasales. Idealmente no hay que hacer tanto lavado. Hay gente que hace de rutina, ¿verdad? Pero no vamos a tratar de hacer solamente en estos casos donde tenemos mucha secreción en la nariz, ¿sí? Y eso es lo importante con respecto a la sinusitis infecciosa. Luego, sinusitis odontógena, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere odontógena? A causa dentaria, ¿verdad? Y esto solamente le voy a decir dos cosas. Ven ustedes esta imagen, este es el seno maxilar, ¿verdad? Y ven ustedes aquí a nivel del piso del seno, ¿qué tenemos cerquita? La raíz de uno de los molares. Entonces, ¿a qué se asocia la sinusitis odontógena? A extracción dentaria. ¿Sí? A extracción dentaria, que idealmente los dentistas, los odontólogos tienen que solicitar, ¿verdad?, las radiografías para saber si esa raíz no está demasiado cerca del seno. Porque si está muy cerca, ¿qué acontece? Se saca esa pieza dentaria y se comunica cavidad oral con antromaxilar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que saber de la sinusitis odontógena? En primer lugar, asociada entonces a la extracción dentaria, ¿en qué grupo etario vemos más esa sinusitis odontógena? En los ancianos, ¿sí? Los ancianos que se extraen los dientes, ¿sí? En esos pacientes vemos clásicamente, ¿sí? Y la complicación al sacar el diente se llama, así como les anoté en el chat, fístula, ¿sí? Una fístula, una comunicación entonces entre la cavidad oral y el antro maxilar, fístula oroantral, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que todo lo que el paciente mete en la boca va a ingresar por esa fístula y va a pasar al seno. Vamos ya terminando, chicos. No se preocupen. 5 minutos y terminamos. Tenemos sinusitis congénita, eso no vamos a hablar, solamente les dije que es mucho más raro. En base al tiempo de evolución, sí, así mismo, Carolina, por entrar. En base al tiempo de evolución dijimos que habían sinusitis agudas a 3 semanas y vemos otros casos de sinusitis que se llaman crónicas. Hay una división en crónica simple, crónica con pólipos nasales. Y vamos a hablar de 3 características de cada uno, nada más, ¿sí? Entonces, hablamos de casos de infección de más de 3 meses de evolución, ¿verdad? Crónica simple. En primer lugar, lo que les voy a decir es que la rinosinusitis crónica simple se asocia a una infección no tratada, ¿sí? O sea, el paciente tuvo una rinosinusitis infecciosa aguda, infección por neumococo o influenza virus, COVID, acumuló secreción dentro del seno, no se trató y quedó haciendo una sinusitis crónica simple clásica. Entonces, podemos decir en primer lugar que se asocia a una infección. En segundo lugar, podemos decir que se trata con antibióticos por largo tiempo, ¿sí? Al ser infecciosa, asociamos a gérmenes y acá les anoto, se puede usar macrólidos. Es lo que más se usa. Son o claritromicina por 12 semanas, ¿sí? Una dosis pequeñita, si la dosis normal de estos macrólidos es de 500, entonces damos 250 por 3 meses, 12 semanas, ¿sí? Eso es lo primero con respecto a la rinosinusitis crónica simple, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contenido acá? Secreción purulenta. Pus, pus, pus es lo que tenemos, pero no se complicó, por eso le llamamos crónica simple. Les voy a hablar. Doc? Perdão? Por quanto tempo? 3 meses. Dale. Ok. Entonces, esa es la rinosinusitis crónica simple, una infección no tratada que quedó acumulada, ¿sí? Se trató con antibióticos y en general, algo que me olvidé es de decirle que es unilateral. La mayoría de los casos afecta solamente una fosa nasal
este caso puede ser, ¿verdad? Una rhinosinusitis maxilar, por ejemplo, ¿verdad? De este lado está completamente cargado, ¿verdad? El seno. Eso que se ve en color gris es el color de la secreción. Este color preto es el color normal que ingresa al aire. ¿Sí? Entonces, la sinusitis crónica simple en la mayoría de los casos son unilaterales. La otra, que vamos a comparar, se llama rinosinusitis crónica con pólipos nasales. ¿Sí? Primero les muestro qué es el pólipo y después les explico. Miren, así se ve el pólipo nasal. ¿Sí? Tengo una visión dentro de la fosa. Entonces, el pólipo nasal realmente representa una degeneración de la mucosa de la nariz. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos? ¿Cuál es el factor de riesgo? Dice, preguntan al examen, factor de riesgo para una sinusitis crónica con pólipos es la alergia. Alergia no tratada. Entonces, ¿qué pasa con la alergia? La nariz cada vez se va edematizando más, más, más y va sufriendo una transformación. ¿Sí? Entonces, esa transformación a edema se llama pólipo nasal. ¿Sí? Les voy a contar la teoría después. Repita, por favor, a pergunta. Qual o fator de risco? Sí, para la presentación de pólipos nasales o para la presentación de sinusitis con pólipos. Entonces, sinusitis con pólipos es entonces una alergia no tratada. Ok. Bueno, ¿y qué dijimos nosotros de la alergia? Que la alergia afecta siempre las dos fosas nasales, ¿verdad? La sinusitis crónica simple es unilateral. La rinosinusitis con pólipos es bilateral. ¿Sí? Entonces, ve en este caso, acá tenemos secreción en el seno maxilar de un lado, maxilar del otro, etmoides de un lado, etmoides del otro. Entonces, es más compleja la sinusitis con pólipos nasales. ¿Sí? Tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Sí o sí, cirugía. Perdão, doutor, está cortando muito aqui. Os pólipos são unilaterais, o senhor falou? E o tratamento No, somente cirúrgico? los pólipos son bilaterales. Bilateral es la sinusitis con poliposis nasal y la sinusitis crónica simple es mayormente unilateral, ¿sí? Gracias. Ok, vamos a ver primero cómo se ven las imágenes. Les voy a mostrar un poco las imágenes para que vean después. Esto es para que entiendan, ¿verdad? No piensen solamente en su examen, sino que piensen en eso que ya les dije, es lo que tienen que saber para su examen. Ahora les voy a explicar un poquito. Miren un poco, estamos viendo un corte coronal, un corte de frente. Tenemos nosotros aquí línea media tabique nasal, seno maxilar de un lado, seno maxilar del otro, cornete nasal inferior de un lado, cornete inferior del otro, cornete medio, lobo ocular. Bueno, entonces tenemos acumulación de secreción acá, es una rinosinusitis maxilar derecha y un poquito de engrosamiento del otro lado, pero es más de este lado, ¿verdad? Esto, cambios en la densidad también dentro del seno, son cosas que exploramos muchas veces. En este caso puede ser una sinusitis por hongo. El hongo tiene hifas, las hifas captan calcio y en la imagen brilla, ¿sí? Pero en este caso ven, esto es seno maxilar sanito, pared medial del seno sano, pared medial del seno sano. A veces vemos otras cosas, pared de este seno tranquilo, pared del otro lado degenerado, destruido. Acá podemos tener un carcinoma, ahora está destruyendo el seno. Esto para una sinusitis bilateral importante. Y miren, díganme un poco dónde está acá la sinusitis de este paciente. ¿Quién quiere un punto adicional para su examen? Que acierta. ¿Qué sinusitis era?
Nadie precisa. Tabique nasal. Etmoides. El etmoides tiene varias. La etmoides tiene muchas celdillas. Maxilar. Esfenoides de un lado. Esfenoides del otro. Y miren un poco, esta es una sinusitis esfenoidal. Miren cómo se ve aquí el etmoides que está libre. Y luego les muestro otra imagen. ¿Qué le parece? Etmoides cheio. Entonces, ¿qué tenemos próximo? ¿Cómo se podría complicar una sinusitis así? Esto es el globo ocular. ¿Esto qué es? Se puede complicar acá. Puede haber secreción purulenta, la lámina lateral es muy delgada. Puede romper y afectar los músculos extraoculares. Y dar una sinusitis periorbitaria, se afecta aquí, orbitaria si llega al ojo. Entonces, por una parte podemos tener esa sinusitis. Esta, ¿dónde está la secreción? ¿Qué sinusitis es? Frontal izquierda. ¿Ven? Entonces, las rinosinusitis podemos tener complicaciones aquí o complicaciones aquí. ¿Sí? Una sinusitis crónica simple se ve así, con secreción purulenta. Una secreción con pólipos se ve así, totalmente dematizado, deformidad. Entonces, miren este video. Esto es solamente como para que ustedes entiendan. No es para que se compliquen mucho. Ven la coloración, la mucosa nasal normal, cornete inferior, cornete medio, con buena coloración. No hay secreción purulenta en los meatos. Está todo libre. Coana conservada. ¿Ven? Esto es la coloración de una secreción, perdón, de una nariz normal. Si hablamos de una sinusitis crónica simple, podríamos tener un poquito de secreción purulenta en los meatos, ¿sí? ¿Cómo se ve una sinusitis con poliposis nasal? Y van a ver ahora la diferencia. Entonces, un poco de espacio que hay acá dentro de la fosa. Una hipertrofia de los cornetes importante, hiperemia, rinorrea. ¿Y qué pasó con la mucosa de la nariz? Se transforma. Alergia crónica no tratada se transforma. ¿En qué? En pólipos. Y esto primero acontece con el cornete medio, después puede pasar con el cornete inferior. Miren, no hay espacio en la nariz. Una sinusitis crónica con pólipos nasales. ¿Sí? Bueno, entonces eso es el pólipo. Entonces la sinusitis tenemos que explorar con endoscopía nasal, con tomografía. Complicaciones, alguna, quiero que sepan citar, yo le voy a dejar libre para lo que me quieran poner, pero recordar por lo menos una o dos complicaciones, por lo menos cualquiera. Y complicaciones de la sinusitis. Y por último, para terminar la clase, ¿cómo se opera? Anteriormente se hacía esto, abordaje abierto. Cirugía abierta, ¿qué significa eso? Sinusitis maxilar, incisión fosa canina, con un trocar nos metíamos dentro del seno y sobre el tercer molar. Imagínense un orificio que quedaba ahí. Era bastante argel, o por ejemplo, sinusitis frontal o etmoidal, incisión de Lynch, corte, apertura, y así se drenaba. Imagínense mucho más dolor, sangrado, cicatriz. Entonces, si hoy día se pregunta qué se hace, lo que hacemos es abordaje cerrado o abordaje endoscópico. Esa va a ser la respuesta en el examen, ¿sí? Pacientes con sinusitis crónica, ¿cómo se operan? Entonces, cirugía endoscópica.
Entonces, hacemos así, en una mano tenemos nosotros nuestro endoscopio, nuestra cámara, y en la otra mano agarramos nuestro instrumental. Obviamente esta es una foto súper falsa, ¿verdad? Porque la mujer está toda maquillada, toda tranquila. Esto se hace con intubación, ¿verdad? Por la boca, muchísimo más. eh, Tenemos que tener esterilidad, ¿sí? Y hacemos cirugía, vamos viendo en un monitor, ¿verdad? Y ahí trabajamos, ¿sí? Hacemos un drenaje, lo que hacemos es ampliar los ostiums y drenamos, ¿verdad? Sacamos si hay alguna tumoración, ¿sí? Drenar el contenido de la cavidad. Entonces, abordaje endoscópico es lo que se hace. ¿Alguna duda? Me quiero liberar para que no lleguen tarde. Então tá, uma abordagem. Aí você faz a abordagem endoscópica, depois você vai drenar, vai secar e depois o que que você vai fazer? No, no te preocupes eso. Lo único que quiero que recuerden es eso, ¿verdad? Que hoy día lo que más hacemos a nivel quirúrgico es el abordaje cerrado, el abordaje endoscópico. Ok, dale. No se preocupen, yo no les voy a hacer preguntas acerca de la técnica en sí, ¿verdad? Lo que sí les comenté fue que nosotros hacemos endoscopía si hay pólipos, retiramos los pólipos, ampliamos el ostium, hacemos un drenaje, no, secado no hay. Hasta ahora no se inventó el secado de la nariz, pero sí lavado. En ese caso sí podemos lavar esa secreción del maxilar, del frontal, ¿verdad? Porque imagínense la secreción purulenta que quedó por muchísimo tiempo. Muchas veces es muy fétido el olor. Así que eso, chicos, ¿alguna otra duda? Não, doutor, tá tudo certinho. Só as complicações que não deu tempo de anotar, mas o senhor vai mandar os slides, né? Sí, 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 sí. Les voy a pasar el slide y les voy a pasar el link de esta clase también, ¿sí? Para los que no pudieron asistir. Y Doutor, sí, perdão. Na rinocinusite crônica com pólipos, com poliposes naso-sinusal, ela é bilateral, tratamento é cirúrgico. Qual outra característica que eu posso colocar? les dije que es siempre bilateral y a veces no solamente se cura con cirugía, o sea, el tratamiento de la sinusitis con pólipo dijimos que se asocia a la alergia, entonces es cirugía y después antialérgico. De volta, porque puede voltar. Ok, gracias. Bien, chicos, yo creo que la facultad les controla las ideas. Yo no tengo ningún problema si les ponen presente a todos, saben. Así que no hace falta que pongan su nomi. Ya les dejo libre para que lleguen a su siguiente clase y nos encontramos Doutor, próxima. permisso. Sí, A delegada, acho que num post está presente, ela falou com o senhor sobre o trabalho, de ter que tem que abrir a plataforma para a gente poder subir o trabalho até sexta, ok. Voy a mirar agora mesmo, ¿sí? porque falaram que a plataforma não estava funcionando, tal. Aí para o senhor falar se a gente tem que imprimir e levar na próxima aula ou se é para pôr na plataforma até No, sexta agora. solo una plataforma, ¿sí? Tá, ok. A próxima aula é aula normal, então. Y acho que la próxima tenemos que hablar con la delegada porque teníamos que hacer una prueba, una pequeña prueba de 5 puntos que la facultad pide. Entonces, vamos a ver si ya estudian eso y vuelve a salir unos temas así como lo que vimos hoy. Yo creo que la clase de hoy puede ser la siguiente clase, el test de 5 puntos, que es algo que la facultad quiere. Entonces, estudien esta clase de hoy y en base a esto son los 5 puntos de la próxima clase. Y la siguiente es el parcial, que va a ser otra vez similar porque es un contenido no muy largo. Tá ok, doutor. Obrigada. Muy bien. Que tengan buen resto de jornada, chicos. Ahora veo lo de la plataforma. Les dejo libres. Dale, gracias, Doc.